Buenos días a todos, gente. Bienvenidos a otro de mis videos. Como ya sabéis, creé este canal hace muy poco y empecé a subir videos sobre nuestro Salvador, que es Cristo. Em, Nada más empezar el video, quiero darles las gracias a los que están viendo este video. No sabéis lo mucho que me hace salirle una sonrisa. Así que vale. Hoy quiero hablar sobre un tema que encontré en la Biblia. En Génesis 37:29, en la parte de José, dice, vale, voy a buscarlo, acá está. Y dice, al cabo de 3 días Faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu puesto y le servirás la copa en la mano como solías cuando eras su copero. Cuando tengas ese bien, acuérdate de mí. Ahora vamos a hablar sobre eso, ya que José le dijo a esta persona que era un prisionero que estaba ahí con él, y le dijo, al cabo de 3 días el faraón, que en estos días se le reconocería como el presidente, una persona muy importante de todo el pueblo, o sea, era el líder que lo gobernaba todo, el faraón. Al cabo de 3 días alzaría la cabeza de ese prisionero que solía ser su copero y volverá a servirle la copa al faraón. Y al cabo de los 3 días, las profecías de José se hicieron realidad. Pero, ¿qué pasó con esta persona? Ya que ahí hablamos al final de que José le dijo, cuando tengas ese bien, acuérdate de mí. ¿Y por qué no se acordó de él? Porque luego de eso estuvo básicamente, volvió a lo que estaba haciendo antes, pero no se acordó de José. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. ¿Por qué fue que el prisionero no se acordó de José? Ahora vamos a hablar. El título del capítulo donde voy es El copero y el panadero. Capítulo 20 del grande. Versículo 20. Que ahí empieza una estrofa pequeña. Que el título es Los sueños se cumplen. Acá estamos hablando cuando se cumplen las profecías de las que estaba hablando José. Dice, al tercer día, que era su cumpleaños, Faraón dio un banquete a todos sus servidores y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos, restituyó a su oficio al jefe de los coperos, que volvió a servir la copa en la mano de Faraón, como había dicho José. Y no termina, versículo 22, y mandó a ahorcar al jefe de los panaderos, madre mía, panaderos, como lo había declarado José, pero el jefe de los coperos se olvidó de José. Acá termina y empieza el capítulo 44, los sueños de Faraón. Y bueno, todo esto es una clara señal de que José predijo no, Dios colocó la sabiduría para que José pudiera darle esa gran noticia. O sea, hazte de cuentas que vamos a imaginarnos que estamos en aquellos tiempos. Y entonces el copero tenía ese trabajo de darle al faraón, la persona más importante, servirle la copa en la mano. Creo que eso era lo más genial que se podía haber sentido. Y acá no nos cuenta cómo fue que fue a la cárcel, pero de alguna manera tuvo que ir, algo malo tuvo que haber hecho.
claro, como las personas después del pecado somos muy envidiosas, seguramente es una teoría mía, no sé si será cierto o no, capaz que sí, me lo estoy inventando y capaz que sí es verdad y yo no lo sé y lo estoy diciendo. A ver, y pues José le dijo que al cabo de 3 días volvería a servirle la copa y eso sucedió, pero José dijo: cuando tengas ese bien, acuérdate de mí. Y este copero no se acordó. Y ahora todas estas preguntas las vamos a responder acá en la Biblia. Los sueños de Faraón, capítulo 41. Al cabo de 2 años, fíjense, esto pasó hace 2 años. Y luego de 2 años, Faraón tuvo sueños. Ahora vamos a ver qué se trata. Dice: al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, le pareció que estaba junto al Nilo. El Nilo es un gran río de Egipto. Esto lo sé porque en muchas clases de mi escuela de historia, bueno, del liceo, ya estoy en 7º grado, espero que, si la gracia de Dios me permite, pase al 8º. Y acá dice: al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, le pareció que estaba junto al Nilo. El Nilo es un río enorme, es como vendría siendo como un río, pero de 3 metros o más, muy grande. No es como estos arroyos que vemos hoy en día, que son pequeños, que van corriendo por las piedras. Pues no, que básicamente se generan en una caña, o sea, como en una fuente de agua, y por ahí va corriendo el agua por las rocas. Pues esto era lo mismo de hoy en día, pero más grande. El Nilo es un río que está en Egipto, es la fuente de agua más grande. Ahí la gente va mucho a lavar su ropa y a lavarse. De ahí la gente carga las grandes cubetas de agua y las lleva sobre su espalda, cargando ese peso hasta sus casas para poder tener agua potable que tomar. Que esto es un tema bastante malo porque el agua también hay lugares del mundo en el que ay, no me sale esta palabra, en las que por mala suerte el agua es muy mala, pero para la gente es la única fuente de agua que pueden tomar y muchos terminan enfermándose, y esta es una de las cosas que hacen que la gente muera, mucha gente muera a lo largo del año. Más de 300 personas mueren por enfermedades que las causa el mismo agua debido a su infección. Y el Nilo es uno de los ríos más grandes, es uno de los más grandes, no, el más grande de todo Egipto, es la fuente más grande de todas. Y acá continúa. Y que del río subían 7 vacas hermosas y muy gordas, que se pusieron a pacer en el prado. Acá está hablando de que en su sueño estaba al lado del río Nilo y que del río salieron 7 vacas muy hermosas y gordas y empezaron a pasearse por ahí por el campo. Normal, cuando pasamos vemos a veces las vacas por ahí sueltas comiendo y tal. Bueno, pues acá nos cuenta que el faraón, luego de 2 años, tuvo un sueño en el que estaba al lado del río Nilo, y de ese río salieron 7 vacas en total, hermosas y gordas, que luego se pasearon por el campo. Y acá continúa. Y se pusieron a pasear en el prado. Ahí está, no era una pradera, un campo, era un prado, bueno, algo parecido.
Y acá continúa en el versículo 3. Y que otras 7 vacas subían tras ellas del Nilo. Otras 7 vacas encima. Y acá continúa. Tras ellas del Nilo, feas. A diferencia de las primeras 7 vacas que salieron, eran gordas y hermosas y se paseaban por el prado, que salieron del río Nilo. Y tras ellas salieron otras 7 vacas gordas y otras 7 vacas feas, acá dice feas y enjutas. No sé el significado, pero como la segunda frase fue gordas, me imagino que acá enjutas tiene que ver algo con flaco o desnutrido, algo así. Así que continuamos. Y se acercaron a las vacas hermosas a la orilla del río. Ahí está. Y las vacas feas y enjutas devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Acá nos cuenta que salieron 7 vacas hermosas y gordas y se pasearon por al lado del río Nilo, por esa parte, y tras ellas salieron otras 7 vacas flacas y feas y se posicionaron delante de las vacas hermosas y se las comieron. O sea, esto es algo que jamás nadie se podría haber imaginado, ya que todos sabemos que las vacas son herbívoras, solo se alimentan de hierba y de otras cosas, plantas y tal. Y hasta incluso algunas vacas han comido huertos, o sea, lo que trabaja el obrero, o sea, las cosechas del año. Y acá nos dice, éramos en orilla del Nilo y las vacas feas se la devoraron a las 7 vacas. Y despertó Faraón de nuevo, se durmió y tuvo un segundo sueño. Vio 7 espigas llenas y hermosas que crecían en una misma caña. Acá nos dice que el faraón, luego de tener este sueño, que más bien era como una pesadilla, o eso es lo que yo me imagino que hubiese sentido el faraón, ya que se despertó y luego se volvió a quedar dormido y acá volvió a soñar con otro sueño de 7 espigas muy hermosas que crecían como una sola caña. Así que después salieron otras 7 espigas menudas y habitadas por el viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y vio que había sido un sueño. Acá volvió a soñar lo mismo, pero con espigas. Y vio que era otro sueño. Supongo yo que esto nos ha pasado a muchos de nosotros, de que estamos dormidos y tenemos una pesadilla bastante fuerte, nos despertamos en la madrugada y obviamente es muy de noche y por el peso del sueño que no lo podemos controlar, a segundos de instantes nos quedamos de vuelta dormidos. Y por ello esto pasa. Y bueno, hasta acá termina el video. Si quieren más videos como estos, déjenmelo saber por los comentarios. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Si quieren más versículos o historias sobre la Biblia que quieran saber, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.